Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por tenernos ahí en su sala, allí en casita. Gracias por darnos la oportunidad de recibirnos hoy, día sábado. Ya para algunos todavía es viernes, para otros ya es entrado en sábado. Así que le agradecemos bastante por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en su santo reposo, nuestro Señor. Y bueno, estamos, como ustedes lo saben, estamos estudiando la lección número 11. Ya estamos en la lección número 11 de esta vida, la vida de Cristo, parte 3. Y estamos viendo la lección de Jesús predice su muerte, proporciona dinero de tributo y enseña humildad a sus discípulos. Yo le agregaría ahí. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a tener un estudio compartido por nuestro hermano Luis Machado, nuestro hermano Henry Méndez y nuestra hermana de aquí de México, nuestra hermana Ivonne, que ella va a estar con nosotros. De igual forma, como ya ha sido un poco habitual, va a estar compartiendo de su estudio personal algo tomado de esas perlas de gran valor, esas perlas escogidas de la hermana Elena G. de Guay, que hoy lo vamos a compartir con todos ustedes. Tal vez vayamos a coincidir, no lo sé, tal vez sea un aporte más que vayamos a tener a esta escuela sabática. Así que quédense con nosotros porque vamos a obtener de este momento de adoración una enseñanza para nosotros. Así que, bueno, ya no avanzo más. Me gustaría invitarles a algo muy en especial que va a pasar la próxima semana. Bueno, ya en un par de días. Vamos a iniciar el lunes 14. Vamos a iniciar acerca de un momento de reavivamiento y reforma. Así que estén muy atentos con esta información porque la vamos a tener muy presente con nosotros y esperamos que nos puedan acompañar. Así que recuerden, vamos a iniciar el 14 de diciembre. Vamos a estar en los horarios de las 8 de la noche para Argentina. Hacemos un cálculo rápido y nos regresamos 3 horas hacia atrás para México, y es así como vamos a iniciar a las 5 de la tarde, hora de México, y por ahí vamos a ir sacando los cálculos para para los demás países de Latinoamérica. Así que les invitamos a que estén con nosotros después de que vengamos de nuestro hermano Luis. Vamos a ver por ahí ese video que ha preparado en la parte del audio nuestro hermano Leandro, que hemos hecho con mucho cariño para ustedes, para que podamos entender de que hoy por hoy es muy necesario estar unidos. Pero antes de estar unidos, tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra vida, tenemos que cambiar muchas cosas que hoy por hoy son un peso y un lastre y que nos están haciendo de ese pueblo están haciendo realmente una experiencia desagradable, la experiencia del cristiano. No queremos más eso, sino lo que queremos es de que la experiencia, más allá de lo difícil que ya es estar en un mundo en donde todo está diseñado para que vaya en tu contra, queremos de que el mundo pueda ver en ti que tienes a Cristo. Así que no se olviden y pues bueno, vamos a pasar por favor entonces a hacer la oración correspondiente. Vamos a iniciar para que pues bueno, vayamos al trono de la gracia y que nuestro Salvador nos pueda guiar. Así que por favor les pido de que las personas que puedan hacerlo, hagámoslo de rodillas. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos, de estar aquí reunidos, iniciando este santo sábado. Te pido Padre que puedas tomar los comentarios de cada hermano que ha emitido en este momento para que sean de bendición a todas las personas que nos están mirando, a todos los hermanos que se han dado el tiempo de estar con nosotros para compartir la palabra del Señor. Así que por favor, te invitamos, Padre, para que tú puedas darnos el entendimiento correcto y de que hoy podamos salir más cerca de ti de lo que estábamos hace un momento. Así que, Padre, gracias Dios por las bendiciones que nos das y cuídanos. Todo eso en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Así que bueno, vámonos inmediatamente con nuestro hermano Henry y regresamos con mucho más. Si ustedes no han visto el video, se lo vamos a poner ahorita de la semana de Revivimiento y Reforma. Y pues bueno, así que vamos con nuestro hermano Henry nuestro hermano Luis, porque tiene un momento muy especial, una reflexión muy especial para nosotros. Así que volvemos.
Muy buenas mis queridos amigos y hermanos, es para mí un gozo en esta oportunidad saludarlos a todos y realmente también agradecer a nuestros hermanos Tiempo de Reunión, este canal que nos da el privilegio de poder compartir las verdades de la palabra de Dios. Y por qué no siempre agradecer al Dios Todopoderoso, que es el que nos da esa fuerza para poder impartir esta palabra. Así es de que en esta oportunidad me acompaña, como siempre, nuestra hermana Danila Copete y este servidor Luis Machado. Amén. Así es de que, hermanos, vamos entonces a poder en esta hora estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y quiero también, hermanos, hacer una pregunta muy interesante. Realmente esta lección está muy importante y una pregunta que Jesús dice mientras Jesús y sus discípulos estaban en Galilea. ¿Qué acontecimiento predijo? Entendieron los discípulos y lo que quiso decir Jesús que impidió su comprensión. En San Mateo capítulo 17, el verso 22 y 23. ¿Qué dice la Amén. palabra de Dios, hermana Daniela? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Muy bien, gracias hermana. Vamos entonces a leer también lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 9:45 para poder corroborar lo que la hermana acaba de leer. Y dice así, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no la entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Así es de que estaban mis hermanos queridos muy atemorizados, los discípulos no entendían, no comprendían aún, porque no era el momento. Pero realmente Jesús sabía lo que estaba diciendo. Amén. Ahora vamos nosotros, hermanas y hermanos todos, a mirar lo que dice esta segunda pregunta. También muy interesante. Al llegar a Capernaum, ¿qué pregunta le hicieron a Pedro los recaudadores de impuestos? San Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Tremendo, estaban allí tratando de decir, hombre, ¿por qué Jesús no pagaba impuestos? ¿Por qué no pagaba realmente las 2 dracmas que tenía que pagar? Pero miremos entonces, hermana, la respuesta realmente, qué respuesta dio cuando llegó a la casa que preguntaron y qué hizo Jesús en el versículo 25 del mismo capítulo. Él sí, dijo sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Tremendo. Y miremos de quién dijo Pedro que era el apropiado recibir dinero del tributo y para el templo. ¿Quiénes, dijo Jesús, eran libres entonces? Versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Así es de que realmente los tributos se recibían de quienes, de los extraños, y los hijos estaban como totalmente exentos. Pero mire Jesús, para que no hubiera perjuicios y para que las cosas no se complicaran, mire lo que el Señor dijo a Pedro en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Miremos entonces que Jesús, por testimonio, para que ninguno se ofenda, ¿qué instrucción le dio Jesús a Pedro? Dijo que realmente fuera a sacar a qué, un pez y lo que tuviera, y
allí lo daba. Y miremos entonces mientras el milagro Jesús en el Mesías, era el Mesías realmente mostrando la verdad de la palabra. Pero quiero que miremos, hermana, lo que dice la pregunta número 6. ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús en ese momento y cuál fue su respuesta en San Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así es de que evidentemente, si alguien quería ser el mayor, tenía que ser como qué, como un niño, mis queridos hermanos. Amén. ¿Y por qué? Vamos a mirar antes de quién dijo Jesús y qué debiera ser el mayor en el reino de los cielos y qué resultaría para quien deseara ser el primero. En el versículo 4, hermana, ¿qué dice la palabra del Señor? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Miremos entonces, hermanos, hay que ser como niños, porque los niños no tienen resentimiento, no guardan rencor contra nadie. Entonces, por eso, hermanos, en otras palabras, esa inocencia que hay en los niños es la que nos ayuda a nosotros a poder entrar al reino de los cielos. Unos niños, Amén. un niño no tiene malicia, y también nosotros, cuando estamos en el Señor, tenemos que perder esa malicia y ser realmente siervos de Dios. Amén. Hermanos queridos. Pero miremos entonces, sigamos avanzando. Y me gustaría leer también allí mismo, hermano, que dice del mismo tema, el libro de Marcos, el capítulo 9, el verso 35. ¿Por qué quiero que leamos ese texto? Porque también es interesante mencionarlo, hermanos, y saber cómo el Señor aborda esa verdad y cómo discípulos la toman. Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Tenemos que aprender a servir, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Fue el ejemplo que hizo Jesús. Jesús dijo: yo no he venido a que me sirva, sino que a servir. Amén. Y es lo mismo, hermanos. Si queremos ser los primeros, tenemos que ser los primeros, pero que en servir. Estar dispuesto a ayudar, estar dispuesto a ser siervos, hermanos, antes que nosotros ser las personas que nos sirvan. Y eso realmente es lo que el Señor Jesús quería enseñar a los discípulos. No es el primero, hermano, el que llega, el que esté, no, tiene que ser vuestro servidor, mi querido hermano. Amén. Vamos entonces a seguir ahora. Al buscarse el primero, ¿qué ejemplo debemos de seguir, hermano? Isaías capítulo 14, 12, 12 al 14. Al buscarse el primero, ¿qué ejemplo seguimos? Esto es tremendo lo que dice Isaías. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi rostro, y en el monte del testimonio se sentará a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo. Hermanos, si nosotros queremos ser los primeros, pensar en ser los primeros, eso quiso ser ¿qué? El enemigo de Dios. Sí, Lucifer, hermanos, ese ángel, hermano, que era un querubín, se enalteció el corazón y entonces se cargó de pecado y por eso fue expulsado del cielo, mis queridos hermanos. No pensemos ser el primero, sino el primero, pero en servir y en hacer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Eso Dios. debe ser tu pensamiento y mi pensamiento, mi querido hermano. De lo contrario, nosotros, hermanos, vamos a perdernos. Porque el que quiso ser el primero fue el enemigo de Dios. Fue el que se ensaltó, el que quería estar por encima del Todopoderoso. Y no podemos ser así, mis hermanos. Tenemos que depender siempre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver el mayor ejemplo. ¿Quién
ha dado el mayor ejemplo o ha dado el ejemplo verdadero de humildad. Y vamos a leerlo, hermana, en la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, el versículo 5 al 8. ¿Qué dice la palabra de nuestro Padre Celestial? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa al que como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hermanos, el mayor ejemplo de humildad que tenemos que seguir es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el ejemplo, mi querido amigo. Si tú quieres ser un servidor, entonces aprende de Jesús. Amén. Aprendamos de Jesús, mis queridos hermanos. Si queremos realmente tener éxito en nuestra vida cristiana, entonces tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Hay que seguir las pisadas de Cristo, mis queridos hermanos. Ese es el ejemplo, ese es el sentir que tiene que haber en cada siervo, el mismo que hubo en Cristo Jesús, hermano. Que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo se cumpla en la vida de cada hijo de Dios que lo ama y lo glorifica, mis queridos hermanos. Amén. Ese debe ser nuestro pensar. Bien, mis hermanos, vamos a corroborar un poco también con las notas aquí en esta hora. Y miremos entonces, para ampliar un poquito lo que estamos estudiando, mis hermanos, esta lección de Escuela Sabática tan maravillosa, dice así: fue debido a que los discípulos estaban en conflictos entre ellos sobre quién sería el mayor, que la verdad real acerca de los eventos que sucederían. En Jerusalén le fue escondida, podría haberlo sabido, pero aún mantenían la idea de los judíos de que el Mesías debía establecer un reino temporal en Jerusalén. Estaban tan ocupados con la anticipación en cuanto a su propio lugar futuro de autoridad en la nueva administración de los asuntos que no tenían ningún deseo por la verdad desagradable que Jesús comenzó a revelarles con respecto a su sufrimiento y muerte. Pedro vio en la pregunta del recaudador una insinuación que tocaba la lealtad de Cristo en el templo. Celoso por el honor de su maestro, se apresuró a responder sin consultarle que Jesús pagaría el tributo, pero Pedro solo comprendió parcialmente el propósito de su interlocutor. Había algunas clases que estaban exentas del pago del tributo en los días de Cristo, y todavía se consideraban que los sacerdotes y los levitas eran especialmente ante devotos del templo, por lo que no se requería que hicieran la contribución anual para su sostén. Los profesaban también estaban los profetas, los profetas también estaban exentos de este pago al exigir el tributo para Jesús. Los rabinos estaban dejando de lado su reclamo como profeta o maestros. Estaban tratando con él como con cualquier persona común. Una negativa de su parte a pagar el tributo se representaría como una deslealtad al templo, mientras que por otro lado el pago del mismo se interpretaría como una justificación de su rechazo a él como profeta. Solo un poco antes Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de exponer el carácter de su maestro con su respuesta al recaudador de que Jesús pagaría el tributo.
virtualmente había sancionado la falsa concesión de él a los que sacerdotes y gobernantes estaban tratando de dar moneda. El deseado de toda la gente en la página 433. Este dinero del tributo no debe confundirse con los impuestos romanos. Fue impuesto que los gobernantes judíos en su propio pueblo para el mantenimiento del templo y su servicio, para obtener instrucciones para los cristianos con respecto al apoyo de los poderes civiles. Ahí podemos leer lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, y también el capítulo 3. Si Jesús hubiera pagado el tributo sin protestar, virtualmente habría reconocido la justicia de la afirmación y por lo tanto él habría negado su divinidad. Pero aunque vio bien en satisfacer la demanda, negó la reclamación sobre la cual se basó al proveer el pago del tributo. Él dio evidencia de su carácter. El divino se puso su manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no estaba bajo tributo como un mero súbdito. El reino como un mero súbdito del reino. Deseado de toda la gente, página 400. Bien, mis queridos hermanos, miramos entonces nosotros de que Jesús todo lo que hizo, lo hizo, hermano, para dar ejemplo. Y esos ejemplos tenemos que seguir nosotros como pueblo, como verdaderos cristianos que somos. Seguir, una vez más les digo, las pisadas del Maestro. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, mis hermanos, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Luis, por tu comentario. Hermanos, ¿cuánto de ustedes le ha conmovido esa lección? Am, Hay muchas cosas que pensamos a veces que tenemos humildad, pero no la tenemos. Pensamos muchas veces que tenemos ese momento de consagración y no lo tenemos. Así que ha llegado el momento de que tenemos que hacer un alto realmente y ver por aquel que ha dado su vida por nosotros para que valga la pena. Hoy por hoy yo sé que parece algo un poco raro pensar que los discípulos no podían captar la idea de lo que estaba pasando en ese momento. Tal vez no podían entender realmente lo que el Señor estaba ofreciéndoles a ellos y todo lo que vendría, pero nosotros sí podemos y no tenemos por qué caer en en los mismos comentarios que ellos hicieron. Así que yo les invito a que en esta semana que viene, es esta semana que ha pasado, que yo sé que muchos de ustedes me han comentado en las reuniones que tenemos durante la semana. Hemos comentado un poco acerca de la lección, hemos comentado acerca de estas experiencias que tenemos que sacar nosotros como lección, de esa, como me decía nuestra hermana Ivonne durante la semana, de esa piedad que tenemos que volver a rescatar, que es la base fundamental sobre todo de este reavivamiento y de esta reforma que tenemos que tener bien presente con nosotros. Así que hablando un poco de eso, si ustedes se acaban de conectar, les hacemos un recordatorio que viene una semana de reavivamiento y de reforma. En ese diciembre de 2020, en ese 14 de diciembre, vamos a tener pequeñas reflexiones que vamos a estarlas transmitiendo en vivo, vamos a colocarlas en YouTube, van a quedar después colocadas en la página de Facebook de Tiempo de Reunión. Esperamos que pueda ayudarte a ti a reconocer de que tenemos que volver a vivir. Hay muchos de nosotros que tenemos un reavivamiento un poco sesgado a un celo a través de una doctrina. Cuando hay un problema doctrinal, cuando hay un problema dentro de nuestra comunidad religiosa donde estamos, nos reavivamos por este celo que sentimos por la verdad. Y yo no sé qué tanto de eso sea correcto, porque
cuando se pasa esta inercia de la doctrina, ¿dónde queda el celo? ¿Dónde queda realmente esa necesidad de estar conectados con Cristo? ¿Se desaparece? ¿Tenemos que buscar nuevamente un debate o algo para revivir? No funciona así. Así que lo que tenemos que entender es de que el revivimiento tiene que ver con la conexión que tenemos nosotros con Cristo, y de esa manera nos agarramos de la savia, realmente del tronco que es nuestro Señor Jesucristo, y lo que el resultado va a ser en nosotros frutos que la gente va a obtener. Así que hay que detenernos un poco en esta reflexión, y no voy a hacer un poquito más de tiempo. Así que nos vamos directamente con el video que tenemos preparado para esta semana, y regresamos para entrar de lleno ahora con nuestro hermano Henry. Así que vamos a ver esta parte del video que hemos preparado para ustedes. Reavivamiento y reforma. Es la más urgente necesidad. Es lo que debe producirse en el pueblo de Dios. Debiera ser nuestra primera obra, nuestros más fervientes esfuerzos. Pero, ¿para qué? ¿Cómo entenderlo? ¿Y cuál es el motivo por el cual hoy no ha sucedido? Los que fueron portaestandartes en la antigüedad sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero ellos han desaparecido del escenario. ¿Y quiénes surgieron para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder milagroso venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Es tiempo de que la iglesia se levante y se arrepienta de su apostasía delante de Dios. Es tiempo de que los atalayas se despierten y den un cierto sonido de trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Es tiempo de que la iglesia se levante para la acción. Es tiempo de un ferviente escudriñamiento de corazón. Es tiempo para una profunda humillación del alma. No hay motivos para felicitarnos ni exaltarnos. La obra está delante de nosotros. ¿Nos haremos cargo? Es tiempo de perseverar en la fe, juntos en oración, y así demandar las promesas de Dios. Es tiempo de trabajar rápidamente y de avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Es tiempo de que el mundo sea amonestado. ¿Qué estamos haciendo para llevar luz ante otros? Por este motivo queremos invitarte a una semana muy especial, una semana de revivamiento y reforma, con presentaciones que llamarán no solo la reflexión, sino la acción. Distintos ministerios, un solo mensaje. Es tiempo de reunión. Bueno, hemos regresado, y cuánta verdad. Es tiempo de cambiar, es tiempo de trabajar, es tiempo de levantarnos, de ya no estar dormidos. Es tiempo de recordar de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Yo sé que en el paso, en el caminar de nuestra vida cristiana, hay muchas cosas que tenemos que ir dejando, hay muchas otras cosas que nos atan todavía y que manifestamos todavía orgullo, manifestamos mentira, manifestamos un montón de cosas, pero la reflexión del día de hoy es de que nos alejemos de todas ellas y con corazón sincero veamos en nuestro interior qué es lo que nos está apartando de Cristo. Eso es reavivar, eso es conocerte a ti y poder mejorar en Cristo. Realmente lo necesitamos grandemente, hermano.
no hace falta mezclarnos en problemas, no hace falta sentirnos vivos, porque estoy en varios grupos de WhatsApp donde yo por ahí alego acerca de la verdad. No va por ahí, porque puedo yo haber predicado muchísimos, pero puedo estar perdiéndome porque aun cuando tengo un celo vivo, eso no se está reflejando en mi vida. Así que vamos con el repaso a nuestro hermano Henry y regresando, nos vamos rápido porque nos estamos comiendo ya bastante tiempo, con el repaso también de nuestra hermana Ivonne, con las perlas escogidas que ella nos ha preparado. Así que vámonos de lleno con nuestro hermano Henry. Hola mis hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy contento de estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes en este día tan especial. Vamos a aprender esta semana una lección de humildad a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran maestro, nuestro sumo sacerdote, nuestro todo. Vamos a aprender una lección de humildad a través de su palabra y a través de su vida mientras Él estuvo aquí en esta tierra. En estos momentos estoy aquí en un lugar alto, hay mucho viento como ustedes lo pueden ver. Sin embargo, pues desde este lugar tan fresco les envío un caluroso saludo, un fuerte abrazo y que lo que vamos a abrir en esta hora, lo que vamos a estudiar en esta hora sea de mucha bendición para usted, para su familia y pues para todas las personas que lo rodean. Así que mientras observamos algún paisaje, algo bonito, yo los voy a dejar en esta hora con el estudio de esta semana. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, compartamos, escribamos comentarios y preguntemos también, que todo esto enriquece el estudio de la palabra de Dios. Así que el Señor te bendiga grandemente. Bien, mis hermanos, entonces vamos a estudiar un poco lo que fue la lección de esta semana. Y a pesar de que yo sé que hay muchos aspectos que podríamos resaltar, hay muchas lecciones que yo sé que todos hemos aprendido, yo quiero enfocar un poco lo que es mi parte en el aspecto de la humildad, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que es humildad y creemos que humildad es siempre agachar la cabeza, siempre dejarse, inclusive que alguien llegue y nos hable mal de otra persona y entonces nosotros creemos que somos humildes porque no decimos nada para no causar problemas. Y mis hermanos, lamentablemente ese es un concepto muy errado de lo que es humildad. Nuestro Señor Jesucristo demostró humildad en todo momento de su vida. Y Jesús, cuando tuvo que defender la verdad, también la defendió como los valientes, como los grandes. Y mis hermanos, como por ejemplo en aquella ocasión cuando Él llegó al templo y el templo había sido convertido en una cueva de ladrones, como Él lo dijo, Jesús saca su valentía y Jesús defiende la verdad, porque ser humilde, mis hermanos, significa defender la verdad tal y como Jesús la defendió. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr eso? Solamente hay una forma, y es lo que vamos a ver en esta hora. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros, o sea, en usted, hermano, en usted, mi hermana, y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros creemos, mis hermanos, que para lograr experimentar ese sentir que hubo en Cristo Jesús es yendo todos los sábados a la iglesia. Otros creen que la forma de experimentar eso es ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Otros creen que es tener un puesto en la iglesia, como nosotros experimentamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Otros creen que es haciendo un gran esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, como nosotros experimentamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Todo eso es importante, pero nada de eso
logrará que usted y yo experimentemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es la única forma en cómo usted y yo podemos experimentar eso, mis hermanos? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solo cuando Jesucristo vive en nosotros, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, es como nosotros podemos experimentar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es Jesucristo en nosotros, mis hermanos, la esperanza de gloria. Es Jesucristo viviendo en usted. ¿Cómo nosotros podemos experimentarlo? Bueno, no hay otra forma. No hay otra forma. Cuando Jesús vive en usted, cuando Jesús vive en mí, entonces es lógico que usted y yo vamos a experimentar el mismo sentir. Porque ahora ya no es su vida, ya no es mi vida, es la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Solamente es la única forma en cómo nosotros podemos experimentar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús habló a los niños, mis hermanos. En realidad, dentro de las cosas que Él dijo, todas sus enseñanzas, Él no dijo mucho con respecto a los niños. Pero las pocas cosas que Él dijo, mis hermanos, fueron palabras de vida eterna. Y yo creo que a cualquier niño lo haría feliz escuchar las pocas pero maravillosas lecciones que nuestro Señor Jesucristo habló con respecto a los niños. Y estamos tratando de llevar todo esto, todos los aspectos que estamos mencionando, al aspecto de la humildad. Ahora en Mateo capítulo 18 y en el versículo 5 Jesús dijo: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, el que estaba con él en ese momento, a mí me recibe. Bueno, los niños son maravillosos. Los niños nos enseñan a nosotros grandes lecciones. Los niños son tan humildes. Muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos, castigamos a nuestros niños, quizá de una forma equivocada, quizá con resentimiento, coraje en nuestro corazón, y quizá los castigamos más fuerte de lo que deberíamos castigarlo. Hermanos, y yo te pregunto, usted como padre, usted como madre, después de que usted castigó a su hijo, ¿cuánto tiempo duró su hijo de no hablarle a usted? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿1 mes? Vean, mis hermanos, 2, 3 minutos el niño está otra vez en los brazos suyos. Porque los niños son humildes, ellos no tienen ese resentimiento que nosotros muchas veces tenemos. Los niños no les interesa, lamentablemente por la influencia de los medios de comunicación en nuestros días, los niños cada vez son más vanidosos. Pero los niños, en realidad, si usted los educa en los caminos del Señor, el niño no le interesa andar con la mejor ropa, la ropa de marca, la ropa más cara, los juguetes más caros. A veces los juguetes más baratos, esos que usted y yo pagamos, mire, un precio insignificante, son los que más les llama la atención a ellos. Por eso Jesús dijo, mis hermanos, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Queremos nosotros recibir a Jesús? Debemos de recibir a los niños también. Debemos de amar a los niños, debemos de respetarlos. Muchas veces, mis hermanos, los niños no tienen la capacidad que nosotros los grandes tenemos de estar 3, 4 horas frente a alguien escuchando sus enseñanzas. Para nosotros a veces es un privilegio, nos deleitamos. Los niños no tienen esa capacidad. Ellos, póngale 40 minutos después, ya están desesperados, ya quieren levantarse, ya quieren jugar o ya quieren hacer otra cosa, y nosotros los regañamos y a veces los avergonzamos delante de los demás. Mis hermanos, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Tenemos que amar a los niños, tenemos que respetar a los niños, tenemos que ser humildes como los niños, porque si nosotros recibimos a los niños, dijo Jesús, humildemente, como ellos son humildes, entonces nosotros estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, luego de estas cosas que Él dijo, habló de los tropiezos. Escándalo, dicen algunas otras versiones. De hecho, que la palabra en el original es scandalon. Muy parecida a lo que nosotros conocemos como escándalo. Ahora, yo no sé qué es escándalo en su país.
Un escándalo acá es algo, una noticia. En Costa Rica, en nuestra forma de hablar el español, escándalo es pues algo escandaloso, puede ser algo muy ruidoso, pero también puede ser una noticia, pues que llama mucho la atención, es escandaloso. De ahí viene esta palabra, tropiezos. Ahora, tropezar también, mis hermanos, tropezar es cuando hay algo atravesado y usted no lo vio y usted se enredó en eso y usted tropezó y cayó. Ahora, Jesús dijo, los tropiezos son necesarios, los escándalos son necesarios, dijo Jesús. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermano, te voy a decir algo. No es problema tropezar. No es problema caer. Porque cuando tropezamos nos caemos. Lo que sí es un problema grande, mis hermanos, es hacer tropezar a alguien. Y Jesús está hablando en el contexto de los niños. Eso sí es problema, mis hermanos. Solamente Jesús morando en nosotros nos puede prevenir de que usted y yo seamos tropiezo para alguien. Ahora, mis hermanos, debemos de ser humildes también y debemos de aceptar que usted y yo muchas veces hemos sido de tropiezo para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros hermanos, para nuestros niños. Tenemos que aceptarlo, mis hermanos. Usted y yo muchas veces hemos sido tropiezo. Ahora, no se preocupe si usted ha tropezado. Preocúpese, mis hermanos, si usted ha sido tropiezo para alguien. Tenga la humildad de reconocerlo y pedir perdón si hay que hacerlo. Ahora, luego de esto Jesús habló de otro tema que también es muy interesante. Jesús habló de que si nuestro pie o nuestro ojo nos hace caer, debemos de desecharlos, debemos de sacarlos o debemos de cortarlos. Ahora, yo creo sinceramente que esto no se puede aplicar literalmente. Yo no conozco a nadie que diga, mira, mi ojo es muy perverso, me lo voy a sacar y lo voy a... Yo no sé si usted conoce a alguien que se haya cortado el pie porque ese pie es rebelde y quiere ir por donde él quiera ir. Yo no he conocido a nadie todavía. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Muchas personas podrán sacarse los dos ojos, podrán cortarse los dos pies y el problema sigue existiendo. ¿Sabe por qué? Porque el problema está en el corazón. Ahora, Jesús lo que está hablando aquí, mis hermanos, a mi parecer, puede ser que usted lo vea diferente. Y si lo ve diferente, por favor, compártalo. Jesús está hablando de la lucha que cada ser humano, cristiano principalmente, enfrenta todos los días. Es la lucha contra el yo. Es ese pie derecho que quiere ir y caminar por donde él se le antoja. Es ese ojo que quiere ver lo que a él se le antoja. Job hizo pacto con sus ojos. Y nosotros deberíamos de hacer pacto también con nuestros ojos, deberíamos de hacer pacto con nuestras manos, deberíamos de hacer pacto con nuestros oídos, pacto con nuestras bocas, de que no van a hacer lo que quieran. Debemos de sujetarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la lucha contra el yo. Es el yo que se quiere revelar. Y que se revela constantemente. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros no caer en la exaltación? Porque, mis hermanos, el yo quiere sobresalir siempre. El yo quiere sentirse halagado. Quiere sentirse adulado. Y es que hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes y reconocer. Yo le pregunto,
se siente o no se siente bien cuando alguien te dice, hermano, qué tema más bueno, hermano, qué palabras más maravillosas, hermanos, qué habilidad más grande tiene usted? Seamos sinceros, mis hermanos, ¿se siente bien o no se siente bien? Ahora, Pablo da un consejo en Romanos, y con esto vamos ya terminando. Romanos capítulo 12, busquémoslo por favor, mis hermanos. Romanos capítulo 12 y el versículo 3, dijo Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermanos, puede ser que usted que está escuchando en esta hora, puede ser que usted tenga una habilidad de expresarse mejor que cualquiera de nosotros. Puede ser que usted se exprese de una forma en como ninguno de nosotros lo podemos hacer. Ahora, puede ser que usted tenga habilidades con sus manos, usted es muy creativo y usted tiene habilidad para hacer, qué sé yo, algún tipo de artesanía. Y puede ser que su habilidad, hermano, yo he conocido personas habilidosas, y puede ser que esas habilidades que usted tenga no la tengamos ninguno de nosotros. O puede ser, mis hermanos, que usted tenga, puede ser que usted tiene un carro como ninguno de nosotros tenemos. O puede ser que su casa sea mejor que la de muchas personas. Puede ser que sea la mejor en su vecindario. Hay una categoría, mis hermanos, en la cual usted y yo caemos. Y por lo tanto es que Pablo dice que no tengamos un concepto más alto que el que debemos de tener de nosotros mismos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque todos nosotros somos pecadores. No importa si usted tiene más habilidades que cualquiera de nosotros. No importa si su casa es la mejor que de todo su vecindario. No importa si su modo de expresarse y de hablar y de presentar la palabra de Dios es mejor que la de cualquiera de nosotros. O si su forma de orar cautiva, llama la atención. Usted y yo caemos en una misma categoría. Somos pecadores. Y si somos pecadores, mis hermanos, no podemos. Si usted es pecador, yo soy pecador, el otro es pecador, todos somos pecadores. ¿Por qué nos vamos a ver más? Vamos a vernos por encima o vamos a ver a los demás por debajo. Ahora, por el otro lado, todos somos hijos de Dios. Si el hermano Arturo es hijo de Dios, el hermano Leandro es hijo de Dios, el hermano Emanuel es hijo de Dios, el hermano Luis es hijo de Dios, el hermano Víctor es hijo de Dios, la hermana Ángela es hijo de Dios, hija de Dios, la hermana Geraldine es hija de Dios. Todos somos hijos de Dios, mis hermanos. Y si todos somos hijos de Dios, estamos exactamente en la misma categoría. ¿Por qué voy a ver yo por debajo a cualquiera de ustedes? ¿O por qué va a haber cualquiera de ustedes por debajo a mi persona? Si todos estamos en la misma categoría, todos somos hijos de Dios. Yo diría, mis hermanos, siempre veamos más bien a las personas más bien veámoslas por encima nuestro. Vea lo que dice el versículo 10 y con este terminamos del capítulo 12 de Romanos. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vea siempre a la persona que está a su lado como alguien más honroso que usted, como alguien que tiene más honra que usted. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Apliquemos el principio. Si yo veo a uno de mis hermanos como más honroso que yo, pero bueno, él es un cristiano y él también cumple con el principio de la palabra de Dios, entonces él me ve a mí como más honroso que él. Entonces, al fin y al cabo, nadie es más honroso que nadie. Prefiramos siempre a los demás, prefiriéndonos, dijo el apóstol, los unos a los otros.
Haya pues en nosotros, mis hermanos, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la única forma, mis hermanos, como nosotros vamos a tener acceso y vamos a poder ver el reino de los cielos, cuando en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y saben, mis hermanos, lo repito una vez más, es imposible que en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús si nosotros no tenemos a Cristo en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar. Sigamos preguntando. Sigamos comentando, porque eso enriquece el estudio. Hermano Arturo, que Dios te bendiga grandemente. Vamos a continuar con el programa y nos vemos en un próximo programa muy pronto. Un abrazo grandísimo desde acá, desde Costa Rica, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuemos. Bueno, hemos regresado, hermano Henry. Gracias, yo sé que has tenido bastantes problemas para poder grabar ese video. Nos los has enviado de una manera distinta a lo que siempre estás acostumbrado a hacerlo, pero aún así se ha apreciado, claro, el mensaje, se ha entendido ese estudio que tú has tenido de manera particular y que el día de hoy nos los compartes. Y así como nuestro hermano Henry ha compartido esa parte del estudio que ha tenido durante la semana y que te puede servir a ti, así también nuestra hermana Ivonne lo ha hecho, y yo quiero que te detengas un poco. Yo sé que tú puedes ponerle pausa, sé que puedes comentar, y tal vez algunas notas que ella nos vaya a compartir te sirvan para que el día de mañana lo comentemos en los grupos donde nos reunimos, donde nos congregamos a través de, pues bueno, varias plataformas. Así que presta oído, saca tu libreta, anota lo que tengas que anotar y aprendamos entre todos. Así que vámonos con las perlas escogidas que nos ha preparado el día de hoy nuestra hermana Ivonne. Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos de Tiempo de Reunión. Es un privilegio para mí, la hermana Ivonne Espinosa desde México, estar nuevamente con ustedes para tener las perlas escogidas del Espíritu de Profecía. Esta noche tenemos la lección número 11 de la vida de Cristo, parte 3. Tenemos hermosos pasajes que están en el libro de Mateo, capítulos 17, 22 al 18, 10. Y vemos 3 momentos especiales. Uno de ellos es cuando Jesús predice su muerte. El otro es que proporcionó dinero de tributo. Y la tercera enseñanza, que es acerca de la humildad. Estas perlas escogidas han sido seleccionadas del deseado de todas las gentes de la hermana Elena G. de White en el capítulo 48. Y esta noche especialmente quiero compartir con ustedes lo que más me ha impresionado de la lectura de este capítulo. Y es precisamente la lección de humildad que Jesús les da a sus discípulos. Preguntando quién es el mayor, sus discípulos en Mateo 18:1 se acercaron al Maestro con esa intención de saber quién era el mayor en el reino de los cielos. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. La semana pasada estuvimos viendo en la lección cómo fue que los discípulos estaban llenos de envidia, de tristeza, de temor.
Así que con esta mente, con este corazón y con este sentimiento de superioridad fue que se acercaron al maestro, preguntándole quién es el mayor. Pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, Cristo podría haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no habría alcanzado la causa fundamental. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante pasaje, hermanos, que podemos encontrar en Filipenses 2, 7 y 8. Vemos la diferencia entre el enemigo de las almas y quien nos ama, aún para haber dado su vida por nosotros. En esos momentos, la cruz le esperaba y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación por ellos. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción, pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien en que cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Es increíble ver cómo, a pesar de que los discípulos estaban conviviendo con su maestro cada día, absorbiendo las enseñanzas directamente de una fuente primaria que era el mismo Señor de los cielos, podían albergar esos sentimientos, esa vanagloria. ¿Cuánto más podrá pasarnos a nosotros hoy en día si no nos aferramos al Salvador, a su espíritu de amor que obra cada día en nosotros esa transformación? Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal, demostró cuál era el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza, según las normas celestiales. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma.
Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús, y todos por igual dependen de aquel que los redimió para Dios. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unción y unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Qué maravillosa lección, hermanos. Una lección de humildad, de cómo nosotros debemos depender enteramente de nuestro Salvador. No pongamos en nuestro corazón suficiencia propia. No pongamos en nuestro corazón esa mente que alberga la maldad, que es la mente del enemigo de Dios. Vivamos cada día por el Salvador. Vivamos cada día para Él, para servirle y para honrarle en todo su esplendor. Este ha sido, hermanos, ese pasaje hermoso, ese tema de las perlas escogidas. ¿Quién es el mayor?, preguntaron ellos. Y nosotros no olvidemos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que todos tenemos una misión que cumplir. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos, queridos amigos, y que tengan un feliz sábado. Bueno, hemos regresado, ya estamos terminando la transmisión. Les agradezco a todas las personas, seamos poquitos, seamos muchos, pero siempre es muy importante estar conectados sin que, bueno, pareciera que aquí uno está solo, pero realmente uno luego observa los comentarios, luego observas los likes que nos dan a los videos, los comentarios que luego nos hacen en privado, y bueno, eso nos ayuda a nosotros también a continuar. Recuerden que Tiempo de Reunión es una plataforma en la cual varios ministerios tienen la colaboración de manera voluntaria para poder generar esos contenidos que yo sé que a ti te han servido bastante. Así que agradecemos a todos los hermanos que colaboran de manera gratuita, lo hacen de voluntad, sin obtener nada a cambio, porque sabemos de que en esta unidad, en ese tiempo que nos ha quedado a nosotros para reunirnos, es muy indispensable que lo hagamos de todo corazón. Así que yo te invito a que si tú tienes un grupo cercano a tu lugar, que si, bueno, tal vez no conozcas, nos puedas preguntar por inbox, tú conoces a los hermanos que estamos acá presentes, y tal vez te podemos compartir a qué grupo está más cercano a ti, tal vez el horario que te es más fácil para poderte congregar, pero no dejemos por favor de reunirnos como algunos lo tienen por costumbre. Así que vamos a hacer una última oración, ya vamos a dormirnos, ya es un poco tarde para algunos, así que vamos a pedir al Señor de que nos pueda acompañar, que pues bueno, Él pueda acercarse, hacerse cargo de nuestra vida y que nos pueda dar la humildad que realmente nos hace falta. Vamos a orar.
Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me concediste de estar con mis hermanos, de estar aquí presente a través de este medio. Tú sabes que nos has ayudado hasta aquí. Tú nos has traído y nos has colocado en ese momento muy importante de la historia de la humanidad para poder ser modelos tuyos, para que podamos manifestar tu gloria a las demás personas. Padre, por favor, danos fuerza para hacerlo. Por nosotros no podemos, pero si tú nos has traído hasta acá es que has visto en nosotros ese tesoro que se ha escondido, esa perla gran preciosa, que solamente hace falta quitarle un poco ese escombro, esa suciedad que está alrededor. Así que Padre, te pido por favor que hagas lo que se necesita hacer para que cada uno de nosotros pueda resplandecer a las personas que estamos cerca. Así que Padre, si nos hace falta humildad, por favor, concédenos los medios, pero sobre todo las condiciones para obtenerlos. Y que en esta noche, Padre, podamos irnos a casita, podamos dormir, pero podamos dormir confiados en que tú estás con nosotros, que estás trabajando junto con nosotros y que no nos vas a dejar. Así que, Padre, cuídanos, protégenos y, por favor, permítenos que, si es tu voluntad, el día de mañana, estar con muchos más hermanos para compartir tu palabra. Así que, Padre, gracias te doy por todo. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, hasta acá hemos estado. Dios los bendiga, hermanos. Yo los dejo nuevamente con el video que hemos preparado para esta semana de Revivimiento y Reforma. Así que gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Pero como saben, ya siempre lo hemos dicho, ya es una costumbre. Ahora por nuestro hermano Leandro. Así que nos estamos viendo y hasta ese momento. Dios los bendiga. Feliz sábado. Reavivamiento y reforma es la más urgente necesidad. Es lo que debe producirse en el pueblo de Dios. Debiera ser nuestra primera obra, nuestros más fervientes esfuerzos. Pero ¿para qué? ¿Cómo entenderlo? ¿Y cuál es el motivo por el cual hoy no ha sucedido? Los que fueron portaestandartes en la antigüedad sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero ellos han desaparecido del escenario. ¿Y quiénes surgieron para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder milagroso venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Es tiempo de que la iglesia se levante y se arrepienta de su apostasía delante de Dios. Es tiempo de que los atalayas se despierten y den un cierto sonido de trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Es tiempo de que la iglesia se levante para la acción. Es tiempo de un ferviente escudriñamiento de corazón. Es tiempo para una profunda humillación del alma. No hay motivos para felicitarnos ni exaltarnos. La obra está delante de nosotros. ¿Nos haremos cargo? Es tiempo de perseverar en la fe, juntos en oración y así demandar las promesas de Dios. Es tiempo de trabajar rápidamente y de avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Es tiempo de que el mundo sea amonestado. ¿Qué estamos haciendo para llevar luz ante otros? Por este motivo queremos invitarte a una semana muy especial, una semana de revivamiento y reforma, con presentaciones que llamarán no solo la reflexión, sino la acción. Distintos ministerios
un solo mensaje. Es tiempo de reunión.